Teníamos necesidad de llegar a ese momento. Expresarte nuestro amor, Señor Jesús, con nuestros labios, con nuestros labios, pero también para decirte que nuestro corazón está dispuesto para obedecer. Queremos ser hallados fieles delante de ti. Mientras tú nos hablas, Señor del cielo, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te alabamos, te bendecimos, y estas cosas que pedimos, en el poderoso nombre de tu Hijo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahí en el libro de Nehemías, hermanos, manténganlo por favor abierto en el capítulo número 2. Yo voy a reflexionar básicamente en el Nehemías capítulo 2, versículo 18. Cuando Nehemías dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vamos a reflexionar en ese versículo bíblico en especial, pero para poder entender y comprender el mensaje, me voy a permitir leer el capítulo 2 del libro de Nehemías. Lo puede seguir con su vista en la versión que usted traiga. Escuche por favor la palabra de nuestro Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Eronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra.
Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat de Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto dice la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, es la historia que está sucediendo cuando estos asuntos en los que vamos a reflexionar se encuentran allí. Nehemías fue enviado a un trabajo misionero, a restaurar las ruinas de aquella ciudad a la cual Dios había dicho, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. El pueblo de Dios estaba en la cautividad. Hacía 50 años que ellos se encontraban fuera, un poco más de 50 años, que se encontraban fuera de aquella hermosa ciudad que había sido el esplendor y que había mostrado la gloria de Dios en tiempos del momento cúspide del reinado de Salomón. Vivían lejos ahora. Estaban lejos de Dios y estaban apartados de Dios. Y esto había sido solamente como resultado de su rebeldía y de su desobediencia a Dios. Pero ahora, después de ese tiempo, ha llegado el momento de restituirlos a su estado anterior. Ellos iban entonces a iniciar con la restauración de la ciudad de Jerusalén. Dios va a usar a esa generación bajo el liderazgo de Nehemías. Y en este pasaje bíblico encontramos dos enseñanzas muy importantes para nosotros en este día. ¿Cuáles son esas dos enseñanzas? Será muy provechoso para nosotros como iglesia atesorar estas dos enseñanzas. La primera de ellas, amados hermanos, es que la realidad de la situación, el conocer la realidad de la situación en que vivimos, nos estimula a la acción. Lo repito, conocer la realidad de la situación en que vivimos nos estimula a la acción. Nehemías sintió la carga. Jerusalén, la ciudad de Dios, Dios la estableció para que fuera luz a todas las naciones. Aquella ciudad asentada en un monte donde no se podía esconder, estaba ahora en ruinas. Estaba derruida. Las puertas, dice el texto bíblico, que estaban quemadas a fuego, que sus muros estaban destruidos. Era crítica, deplorable, lamentable. Era triste la situación de la ciudad. Aquella ciudad que debía levantarse para resplandecer. En el rostro de Nehemías era notorio su preocupación, al punto de que el texto bíblico dice que su semblante parecía enfermo. El rey le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dijo el rey.
Nehemías, quien se encontraba con la demás parte del pueblo sufriendo la cautividad porque habían sido conquistados por el imperio persa, que ahora está bajo el reinado de Artajerjes, estaban sirviendo como esclavos a otro pueblo. Nehemías, dice el texto bíblico, mis amados hermanos, que conoció, escuchó de sus paisanos, los que volvieron de la cautividad, la situación en la que la ciudad, la capital del reino de Israel, el reino que había sido establecido por David, estaba en una triste y deplorable situación. Nehemías escucha el reporte. Esto nos muestra que conocer la realidad de la situación, de lo que está sucediendo, estimuló a Nehemías a la acción. Cuando Nehemías escuchó esto, oró por esa carga. Hubo una carga en su corazón. Mire, tal era la carga en el corazón de Nehemías, que dice la Biblia en el capítulo 1, versículo número 4, cuando oí estas palabras, o sea, cuando los que vinieron de la cautividad le dijeron lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén, dice la Escritura que el siervo de Dios, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego más adelante en el versículo 6, mientras oraba, dijo a Dios, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Había una carga en su corazón, porque conocer la realidad de la situación le lleva entonces a un quebrantamiento, a una carga, y le conduce a la oración. Ayuné y oré e hice duelo. Luego lo vemos haciendo una oración relámpago cuando está delante del rey. En el capítulo número 2, dice que cuando el rey le dijo, ¿por qué está así tu rostro? ¿Estás enfermo? Y yo no había estado enfermo. En ese momento, Nehemías le comparte al rey su carga. Y el rey le responde y le hace una pregunta, ¿qué pides? Y en ese momento eleva una oración relámpago, porque dice, y oré al Dios, ¿qué pides? Entonces oré al Dios del cielo. ¿Qué oró en aquel mismo momento? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que aun cuando nosotros no sepamos cómo pedir, como conviene, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una carga en el corazón del siervo de Dios por la situación en la que el pueblo está viviendo. Lo que sí sabemos, aunque no sabemos qué fue lo que en aquel momento pidió a Dios, pero lo que sí nosotros sabemos, amados hermanos, es que debemos orar. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios usará a quien tienen una carga y oran a Dios.
Usó a Nehemías. Y en esta mañana yo quiero decirle que puede usar su vida también. Si tan solamente hace suya la carga al ver la situación del mundo en el que estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos sigue haciendo una convocación, nos sigue haciendo un llamado urgente a estar conscientes de la realidad en la que vivimos y nos dice: alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad los ojos es un llamado para estar apercibidos de la realidad que nos rodea. Estar conscientes de la realidad ha de estimularnos, amados hermanos, a orar. Orar por una necesidad, por la solución a la necesidad crítica. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dijo el Señor Jesús. ¿Cuánta falta hacen, amados hermanos, jóvenes y señoritas, adultos que respondan al llamado de Dios para salir y compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para dedicar sus vidas en una manera vocacional y prepararse para la tarea y servir en el ministerio? Esta semana estuve en Bogotá, Colombia, en Comibam. Es el congreso de misiones más importante del continente. El reporte que escuché no es absolutamente nada alentador. 1,060 grupos étnicos tan solo en América Latina, de los cuales 400 de ellos no tienen ni siquiera una pequeña porción de la Biblia traducida en su lengua. Necesitamos traductores, necesitamos lingüistas, necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos gente de negocio, necesitamos maestros, necesitamos misioneros que vayan a alcanzar a estas etnias con el evangelio del Señor Jesús. Estar conscientes de la realidad que nos rodea. Cuando México tiene 64 grupos étnicos, de los cuales solamente aquí en Oaxaca hay 16. Y ellos necesitan conocer al Señor Jesucristo. Esta semana escuché lo que para mí no es nuevo, del crecimiento tan acelerado en los centros urbanos de nuestro continente, el crecimiento demográfico en México que nos está rebasando. Ni siquiera la plantación de una nueva iglesia diariamente no sería suficiente para alcanzar el crecimiento de nuestra población. Esta mañana escuché del crecimiento brutal y desmedido de la propagación del Islam, debido al fenómeno de inmigración que vive el continente por los desplazados a consecuencia de las guerras. Amados hermanos, y la pregunta que escuchó el profeta Isaías hace miles de años, en aquella experiencia verdadera de adoración, sigue estando en el aire. ¿Quién irá por nosotros? Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije yo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos,
han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y entonces oí una voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dijo el profeta Isaías, en una verdadera experiencia de adoración: heme aquí, envíame a mí. Estos grupos étnicos, estas masas de población en las ciudades, estos desplazados que nos muestran el problema del fenómeno mundial de inmigración, no han escuchado todavía que Jesús es el Salvador y que Él puede darles vida eterna. Que Él es el único que tiene poder para limpiarles de todo pecado y llevarles para habitar las moradas que Él dijo que iría a preparar para todos aquellos que confían en Él. ¿Quién irá? ¿Quién les ayudará para que puedan tener la Biblia en el idioma de su corazón? Servir a Dios, adorar a Dios. Escúchalo, amado hermano, en el nombre de Dios te digo. Es más que simplemente gritar, o es más que simplemente brincar. Es actuar para buscar solución a una necesidad. Nehemías actuó para solucionar la carga que había en su corazón. Estar preocupado por la situación nos tiene que conducir a la acción. Preocuparnos y no hacer nada es lo mismo que ser indiferente. Actuar sin orar es meramente activismo. Actuar después de orar es dirección divina. Hemos de actuar, pero hemos de orar para pedir su dirección. De esa manera estamos seguros que recibiremos la dirección de Dios y el éxito está asegurado. Nehemías también compartió la carga por la realidad en que vivían. Alguien tiene que hacerlo. Me toca a mí hacerlo aquí en Campamento de Dios. Esa es mi tarea. Y gustosamente lo haré. Nehemías les compartió la carga de la realidad en que vivían. Les dije pues, dice Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías pronunció estas palabras porque estaba consciente de la realidad de la situación. Y conocer la realidad de la situación nos estimulará siempre a la acción. Por supuesto que muchos otros la conocían también, pero eran indiferentes. Algunos vivían en Jerusalén, a ellos fue a quienes le preguntó Nehemías cuando llegaron a donde él estaba. Ellos la conocían, pero eran indiferentes, eran fríos, eran apáticos, eran negligentes. Alguien tiene que hacer un llamado a la conciencia, porque si no lo hacemos, llegaremos a una situación intolerable, insoportable, crítica. Así nos sucede, amados hermanos. De pronto, la situación que es mala nos parece común y de repente nos vemos viéndola como si todo estuviera bien. Nehemías hizo un llamado a la conciencia. Nehemías experimentó una carga y fue movido a la acción.
entréguele su vida a Dios. Pídale que le use como nunca antes la ha usado y se sorprenderá de lo que Dios hará por medio de usted. Lo hizo con la vida de Nehemías y lo puede y quiere hacer también con usted. Solo ríndase a Él. ¿Alguien podrá decir amén? ¿Alguien podrá dar un aplauso? Alguien tiene que ser usado para despertar la conciencia, aunque no haya aplausos. ¿Cuál es la realidad de nuestra situación en la que vivimos? ¿Cuál es la condición de tu vida espiritual? Es tiempo de levantarse para edificar. ¿Cuál es la condición de tu hogar y tu familia? Es tiempo de levantarse para edificar. ¿Cuál es la condición de tu ciudad? Es tiempo de levantarse para edificar. La realidad de la situación en que vivimos nos estimula a la acción. Campamento de Dios debe ser una comunidad de transformación. Transformación para la juventud. Valientes es una iniciativa eficaz. Transformación a la familia, reuniones de matrimonios, es un esfuerzo efectivo. Transformación a los matrimonios, transformación a la ciudad. Sabemos cuál es la condición de la situación en que se vive. Las personas, como las familias, necesitan al Señor Jesucristo. Ellos están sin esperanza y hemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Las células de alcance y estudio bíblico son una alternativa eficaz. Involúcrese en una. Invite a sus familiares o a sus vecinos. ¿Cuál es la realidad de la situación en la que estamos viviendo? Son tiempos difíciles. Son tiempos de desafío. Son tiempos críticos. Cuando observamos que los índices de criminalidad van en aumento, cuando observamos que las tasas de divorcio cada día se incrementan, cuando la drogadicción y el alcoholismo se disparan a ritmos acelerados, entonces llegamos a la conclusión que algo debemos hacer y tomar acción. Conocer la realidad de la situación que vivimos nos estimula a la acción. Pero también este pasaje bíblico nos enseña que estar conscientes de la bondad de Dios nos estimula de igual manera a la acción. Así es de que apunte el segundo aspecto que le dije que quería que recordáramos. ¿Cuál fue el primero? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue el primero? Conocer la situación de la realidad nos estimula a la acción. La bondad de Dios nos estimula a la acción. Amados hermanos y hermanas, Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Nos tiene aquí todavía. Mañana no lo sabemos. Pero hoy aquí estamos. Estamos con vida. Estamos con salud. Nos ha dado el sustento. Se preocupa por nuestro vestido. Se preocupa por nuestro alimento. Si Él cuida de las aves, dice un hermoso canto antiguo, cuidará también de ti. Ese es un versículo bíblico, está en la palabra, el Señor Jesucristo lo dijo. O sea, Él es bondadoso. ¿Lo cree usted? Él es bondadoso. Él es bueno con nosotros. ¿Qué merecemos? Absolutamente nada.
Pero Él es bueno para con nosotros y nos bendice abundantemente, porque esa es la naturaleza de Dios. Él es el bendecidor, Él es bondadoso. Estar conscientes de la bondad de Dios nos mueve a actuar. Nehemías dijo, y me lo concedió el rey. ¿Qué pides? Y se fue con salario pagado, Él trabajaba con el rey, era el copero. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Y le dije, y me dijo, ok, ¿vas a ir? Y no solamente le dijo, dame chance de ausentarme de aquí, de mi trabajo, de mi responsabilidad, de mi labor, pero dame unas cartas también para que cuando pase, los que están ahí al cuidado del territorio y del imperio no se me opongan. Y también dame unas cartas para que cuando pase por el guarda y se las entregue al guarda del bosque, y que cuando yo llegue ahí entonces me den toda la madera que necesito para reedificar las puertas y todo lo que se tenga que hacer. Es decir, que en otras palabras dijo, dame unas cartas para que pase ahí con el gobernador. No, es que así dice con los gobernadores. Yo no estoy diciendo con el gobernador de aquí de Oaxaca, Pero dijo, dame unas cartas para que cuando pase con los gobernadores, porque el imperio tenía gobernadores en las provincias, entonces cuando yo pase ahí, me den la madera que necesito. Y se fue a reedificar la ciudad de Jerusalén. Cuando el rey le dijo, ¿qué pides? Él le dijo, entonces oré yo al Dios del cielo y le dije, ¿qué oró? No lo sabemos, pero oró. Y cuando le pide al rey, dice, y me lo concedió el rey. Pero fíjese, no dice, qué bueno fue el rey. Él sabía que detrás de todo esto era Dios quien estaba moviendo la voluntad, la intención y el corazón de aquel hombre. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano ¿de quién? De mi Dios. ¿Sobre quién? Sobre mí. Quiere que la mano de Dios, quiere que la mano benéfica de Dios esté sobre su vida. ¿Desea que la benéfica mano de Dios esté sobre su vida? Involúcrese en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Preocúpese por el extendimiento del reino de Dios y Dios le proveerá todo lo que necesite para cumplir con su voluntad. La bondad de Dios nos mueve a actuar. Nehemías dijo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pensar entonces, amados hermanos, que es solo por sus misericordias que nosotros no hemos sido consumidos, a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, tiene que movernos en una respuesta de gratitud a nuestro Dios. Es por sus misericordias que no hemos sido consumidos. Pablo dijo a Tito, un compañero fiel de su equipo misionero, dijo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fíjese, la bondad de Dios, ¿qué es lo que ocasiona la bondad de Dios? Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y luego dice, ¿para qué?
para que, justificados por su gracia, vinieseis a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. La bondad de Dios nos mueve a actuar. La bondad de Dios nos mueve a obrar. La bondad de Dios nos mueve a ir con el Señor, siguiendo sus pasos por el camino. Eso es ser discípulo del Señor Jesús, andar en sus pisadas. ¿A dónde va el Señor Jesús? Al semáforo de la esquina. Donde hay un niño que en esta mañana no ha llevado nada a su boca y no tiene nada en su estómago. ¿A dónde va el Señor Jesús? A la cárcel. Estuve preso y me visitaste. ¿A dónde va el Señor Jesús? ¿A dónde está el huérfano y el desamparado? ¿A dónde está la mujer maltratada? Ahí va el Señor Jesús. Y quiere que usted y yo andemos en sus pisadas. Que la bondad de Dios nos lleve a actuar. Porque para eso Él nos ha rescatado. Este pasaje afirma que hemos de servir motivados por bondad. La bondad de Dios nos estimula a la acción. El apóstol San Pablo decía, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Otra traducción dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Nos constriñe, nos impulsa, nos lleva a la acción. Conocer la bondad de Dios llevó a Nehemías a la acción. Cuando Nehemías hubo considerado el asunto, dice el versículo 9 al 18, le dijo a los judíos, le dijo que Dios había puesto en su corazón edificar los muros de Jerusalén. Y no se pone a hacerlo él solo. Les dice que Dios puso en su corazón edificar los muros de Jerusalén, pero no se puso a hacerlo él solo. Nehemías hizo lo que la palabra de Dios nos recomienda. Por eso, amados hermanos, la obra de Dios no se hace solo. Tal vez usted está como aquellos que habían quedado de la cautividad, están conscientes de lo que está sucediendo, pero a veces se vuelven apáticos, como aquellos que se volvieron apáticos, insensibles. Ellos también habían visto la realidad. Y a veces mientras nosotros vamos en obediencia a nuestro Dios, suele también sucedernos. Tenemos ya nuestras cargas, tenemos ya nuestros problemas. Pero la obra de Dios no se hace solos. Dios puso en el corazón de Nehemías, pero Nehemías hizo lo que debía hacer. Compartió con todos ellos. Y entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Porque la obra de Dios no se hace con una persona sola, se hace con todos. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, hermana, no importa cómo le haya ido en esta semana, si acaso su salud ha sido tocada, si se ha quedado tal vez sin empleo, no se quede allá en casa llorando su tristeza. La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la razón por la cual debemos de congregarnos, dice, es con el propósito de que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Porque todos nosotros hemos de responder
simple y sencillamente por un reconocimiento de la bondad de Dios. Nehemías hizo lo que todo creyente debemos hacer. En campamento de Dios, trabajar juntos, trabajar unidos, estimularnos unos a otros para continuar corriendo la carrera cristiana, cada uno desde su respectiva trinchera, desde su respectiva responsabilidad, trabajar juntos para seguir edificando la vida espiritual, para seguir edificando nuestras relaciones interpersonales saludables, para seguir edificando nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros mismos y unos a otros, en lo bueno, nos fortalecemos mutuamente. Somos débiles en nuestro deber. A veces somos fríos y a veces somos indiferentes. Pero reflexionemos solamente en la condición de la situación en que vivimos. Recordemos la bondad de nuestro Dios y levantémonos y edifiquemos. Conclusión. Conocer la realidad de la situación en que estamos viviendo nos estimula, nos mueve a la acción. Hemos de orar haciendo nuestra carga, haciendo nuestra la carga y actuar para que con la ayuda de Dios podamos ver los resultados. Él nos prosperará. Esas fueron las palabras de Nehemías al pueblo. Y son las mismas palabras de Dios para nosotros en esta hora. Levantémonos y edifiquemos y Él nos prosperará. La bondad de Dios nos impulsa a actuar. Sus oraciones, sus ofrendas, su servicio a Dios, créalo, no pasan desapercibidos para Él. Joven, señorita, adulto, ¿ha considerado entregar su vida al Señor para su servicio? ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta que sigue resonando latentemente en el aire? ¿Quién irá por nosotros? Nehemías se involucró activamente en este llamado a la acción. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Y yo le digo en esta mañana, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuál será su respuesta? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este santo lugar. Aquí, Señor, aquí donde tú te encuentras. Nos hemos dado cita para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, porque solamente tú eres digno. Pero cuando abrimos nuestros ojos y estamos conscientes de la realidad en la que vivimos, tú nos presentas un desafío, Señor, y queremos ser hallados fieles delante de ti. ¿Cuántos hermanos nuestros en las zonas rurales, en los campos indígenas, se encuentran todavía sin conocer de tu Hijo Jesús? Hundidos en la idolatría, el alcoholismo y tantas otras cosas más. Porque Satanás ha cegado los ojos de su entendimiento. ¿Cómo ellos van a creer sin haber quien les predique?
¿Quién irá, Señor? En esta hora cuando tú nos has desafiado, no queremos salir de este lugar, Señor, sin responder a tu pregunta. ¿Cuánta necesidad hay en nuestro derredor? Y muchas gracias te damos por nuestros hermanos y hermanas que han dejado su nación, su tierra, sus familias, sus hogares, para venir a ayudarnos en esta tarea que todavía tenemos inconclusa. A veces decimos, Señor, ven, Señor Jesús, y queremos que tú vengas. Pero también sabemos que tú no vendrás hasta que este evangelio tuyo sea predicado a todas las naciones. Haznos cada día más conscientes de la realidad en la que estamos viviendo. Y Padre, aquí estamos nosotros para darte la ofrenda más grande que podemos darte. Toma nuestras vidas. Nos abrazamos a tu cruz y te pedimos que la vida que nos des, la salud que nos permitas tener, sea consumida en tu servicio. Mira a nuestros jóvenes y señoritas de campamento de Dios. Señor, tómalos en tus manos y úsalos para honra y gloria de tu nombre. Toma a cada uno de nuestros adultos, Señor, y desde su posición, desde su lugar, desde su ocupación, desde su profesión, desde su oficio, utilízales, Señor, para que tu reino crezca. Una vez más, aquí estamos, Señor, campamento de Dios, postrándonos a tus pies. Queremos levantarnos para edificar. Honra y gloria sea dada solamente a tu nombre. Que esta ciudad, que este estado, que este país, Señor, y hasta lo último de la tierra, la gente pueda escuchar de tu Hijo Jesús. Porque un día tú regresarás y en ese día de toda lengua y de toda nación se proclamará que tú eres Señor y toda rodilla se doblará para gloria de Dios Padre. Entre tanto, Señor, danos la fortaleza, el valor, el arrojo, la valentía para responder a tu invitación. Levantémonos, amados hermanos, y edifiquemos. Que Dios les bendiga.
¿Están alegres por esta palabra? Dice la palabra del Señor, la segunda parte del Salmo 115 que leímos en la mañana, del verso 13. Voy a